¿Te imaginas dominar los conceptos claves de Python, incluida la programación orientada a objetos, en muy pocos minutos? Parece un reto, pero en este video te mostraré cómo lograrlo paso a paso. Hola, soy Iván Espinosa y he enseñado Python a cientos de personas que buscaban aprender de forma rápida y efectiva. Hoy no solo aprenderás conceptos claves como manejar variables, funciones y estructuras de datos, sino que también te iniciaré en el fascinante mundo de las clases y objetos. En este video descubrirás los fundamentos esenciales de Python de manera clara, tal que podrás comenzar a programar de inmediato. Cubriremos desde conceptos básicos como variables y bucles hasta una breve introducción a programación orientada a objetos. Todo esto en muy pocos minutos. Lo primero que tienen que hacer es ir a la página de Python. Aquí en la página de Python descargan, se van a Download y descargan Python para su sistema operativo. Les debería para reconocer inmediatamente cuál es su sistema de operativo. Le ponen Download. Una vez que lo descarguen, se les va a abrir esta pestañita, esta ventanita cuando ejecuten el programa. Aquí les va a decir instalar. Yo ya lo tengo instalado y simplemente le ponen instalar, y es importante que acá abajo les va a aparecer añadir Python al pad y le pongan cliquen que sí en ese cuadrito, ¿ok? Lo siguiente que tienen que hacer es instalar un IDE, algún editor de código, como por ejemplo Visual Studio Code. Lo descargan y simplemente lo instalan, ¿ok? Le ponen aquí acepto el acuerdo, le ponen siguiente, siguiente y se va a instalar. Les recomiendo dejar activado abrir con Code el menú contextual desde el explorador de Windows y agregar la acción con Code también al directorio. Estas dos cosas se las recomiendo dejarla activada, ¿ok? Porque ya vamos a ver por qué. Una vez que ya tengan instalado Python, se van acá y ponen cmd y abren la consola y ponen Python --version y pueden ver qué versión tienen instalada en su computadora. En la mía, en el caso de mi computador, tenemos la 3.13.1. Luego ponen Python acá en pantalla nuevamente, le dan Enter y ya van a poder escribir código. Les debería aparecer los tres símbolos de mayor y ponen, por ejemplo, print, paréntesis, hola, el típico hola mundo. Comillas, cierran las comillas y cierran paréntesis. Y les debería aparecer hola mundo. Si está así es porque ya tienen instalado de forma correcta Python y ya podemos trabajar con él. Ok, vamos a crear un archivo en el escritorio. Yo le voy a poner curso rápido. Ustedes le pueden poner como queda. Y aquí nos vamos a ir a la carpeta. Vamos a poner acá mostrar más opciones y vamos a abrir con Code. ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí tienen Visual Studio Code. Les recomiendo irse acá a extensiones y instalar Python, la extensión de Python. Escriben Python acá y instalan esta extensión que yo ya la tengo instalada. ¿Ok? Le ponen acá install y simplemente se instala. Ok, una vez que ya tenemos Visual Studio Code, perdón, nos vamos acá y vamos a crear un nuevo archivo. Entonces le vamos a poner main.py. Entonces esto ya es un archivo de Python, ¿ok? El primer concepto que vamos a ver son las variables. ¿Qué es una variable? Básicamente son contenedores que almacenan datos en memoria. Por ejemplo, si queremos usar siempre el nombre Iván en nuestro código, en vez de escribirlo cada vez que lo queramos usar, lo guardamos en una variable que se llama nombre, por ejemplo, y guardamos el nombre Iván en esa variable, ¿ok? Entonces es un contenedor que puede guardar datos. Hay distintos tipos de variables. Por ejemplo, están los string, que son básicamente cadenas de texto. Por ejemplo, nombre Ana. Eso sería un string. Un string también puede tener números, por si acaso. No es solamente letras, son letras, símbolos, cualquier tipo de carácter, ¿ok? Y para hacer un string se tienen que poner con comillas simples o dobles antes y después de este string o de la cadena de texto. Pueden ser incluso, por ejemplo, Ana María. Este sería un string con dos palabras separadas por un espacio, pero el string completo sería Ana María incluyendo el espacio, ¿ok? También tenemos las variables de numérica o enteros, que en este caso la edad, por ejemplo, 25. Esta es una variable entera, una variable numérica de números enteros. También están las variables de números decimales, por ejemplo, la altura 1,68 metros, por ejemplo. Esto sería una variable tipo float o decimal, ¿ok? También están las variables binarias, por ejemplo, que son una variable que se llame estudiante, que va a tomar los valores de true o false. Entonces esta es una variable binaria o booleana en donde toma valores verdaderos o falsos. En inglés true o false. El otro valor que puede tomar es false. Se escribe así, ¿ok? Y también están las variables non-type, que son variables que todavía no se han definido qué tipo de variable es. Que se escribe un non, en este caso es una variable non-type, ¿ok? Por ejemplo, si queremos imprimir algo en pantalla, nosotros usamos el comando o la función print. Dentro de paréntesis, nosotros imprimimos lo que queremos. Por ejemplo, queremos imprimir el nombre. En este caso, lo que estamos poniendo acá, se va a imprimir este string en pantalla, que sería el nombre.
una coma y luego vamos a poner la variable nombre, que en este caso va a ser Ana María. Luego una coma, ponemos este símbolo, por ejemplo, tipo, y ponemos el type y el nombre de la variable, que en este caso es nombre, y nos va a decir qué tipo de variable es. Entonces aquí vamos a ir a la terminal y vamos a poner, por ejemplo, ponemos Python y el nombre del archivo que es main.py y se va a ejecutar, ¿ok? Como ven, aquí me pone nombre Ana María, tipo string, ¿ok? Si ponemos lo mismo para la edad, la altura, si es estudiante o la dirección y ejecutamos nuevamente, podemos ver que aquí me tira el tipo de cada una. El nombre Ana María, tipo string, la edad 25, tipo int, la altura 1,68, tipo float, es estudiante true, tipo bool o booleana, y la dirección non, tipo non-type, ¿ok? Ahí están, tenemos todas las variables puestas en pantallas, ¿ok? Perfecto, lo siguiente que vamos a ver son los condicionales. Y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar condicionales.py. Básicamente los condicionales sirven para tomar decisiones dentro de un código, ¿ok? Por ejemplo, vamos a definir una variable que va a ser edad igual 20 y lo que queremos hacer es imprimir en pantalla, dependiendo de la edad, si es mayor de edad, menor de edad o adolescente, por ejemplo. Entonces, para los condicionales se ocupa el if, que en inglés sería si. Entonces se lee muy fácil. Si la edad es mayor o igual a 18, después ponemos 2 puntos cuando terminemos la sentencia o la línea del if. Y debajo tenemos que poner una indentación, que es una tabulación o 4 espacios, dependiendo cómo ustedes lo tengan configurado. Y todo lo que esté en esa tabulación o en esa indentación que se llama, va a ser lo que va a estar dentro de ese if. Entonces aquí vamos a imprimir eres mayor de edad. Entonces si nosotros ejecutamos esto, nos vamos de nuevo aquí a la terminal. Voy a borrar la pantalla con CLS y ponemos Python condicionales.py, que es el nombre del archivo, le damos enter, me pone eres mayor de edad. En el caso que fuera 10 años, por ejemplo, la edad fuera 10 años y corriéramos nuestro archivo, no imprime nada. ¿Por qué? Porque esta línea de código solo se ejecuta cuando la edad es mayor o igual a 18. En este caso, como es 10, no se va a ejecutar. También está el elif. Básicamente, ¿qué es el elif? Si esto no es correcto, se va a evaluar esta condición de acá. Entonces, por ejemplo, si no es mayor a 18, pero si la edad es mayor o igual a 13, nuevamente los 2 puntos, vamos a poner acá print eres adolescente. Entonces ahora si ejecutamos esto, nuevamente no se imprime nada. ¿Por qué? Porque la edad es 10. Entonces esto no es correcto, pero esto tampoco es correcto. Entonces no se imprime nada. Entonces si yo pongo acá 13 años, por ejemplo, y ejecutamos de nuevo, como ven ahora me pone eres adolescente. Y si ponemos, y lo de arriba no se ejecuta porque no es cierto. Si ponemos 20 años y le ejecutamos, me pone eres mayor de edad. Y lo de abajo no se pone, a pesar de que la edad sí es mayor a la 13, pero como esta condición ya es correcta, esta línea de código no se ejecuta. Y también está el else, que aquí ponemos else 2 puntos, que básicamente si ninguna de las líneas anteriores es correcta, se ejecuta el else. Y en este caso vamos a imprimir eres menor de edad. Esto es lo mismo que decir elif edad menor a 13, ¿ok? Porque sería como el complemento de estas dos oraciones. Vamos a borrar acá la consola. Entonces, si nosotros ponemos acá ahora 10 años nuevamente y ejecutamos nuestro código, vamos a ver que me pone eres menor de edad. ¿Por qué? Porque la edad no es mayor a 18, tampoco es mayor o igual a 13, entonces implica que es menor a 13 años, por lo tanto eres menor de edad, ¿ok? O eres un niño, podrían ponerle, no sé, para ser más, ahí sí, más correcto, porque ambos son menores de edad, pero en este caso esto sería un niño, ¿ok? Ok, lo siguiente lo que vamos a ver son los bucles. Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner, en vez de main, vamos a poner variables para que variables. Lo siguiente que vamos a ver son los bucles. Va a crear un archivo bucles.py. Básicamente, ¿qué son los bucles? Son iteradores, ¿ok? Entonces, si queremos ejecutar varias veces el mismo código, llamamos a un bucle. Por ejemplo, si queremos imprimir siempre o imprimir, por ejemplo, los valores del 1 al 5, podemos llamar a un bucle. Hay 2 tipos de bucle. Primero es el for. Entonces ponemos for y aquí tenemos que poner dónde queremos iterar. Podemos iterar en una lista, en un diccionario, que lo vamos a ver después, o en un rango. En este caso estamos iterando en un rango de 5. Por ejemplo, vamos a iterar y, entonces la primera iteración y va a valer 0. La segunda iteración va a valer 1. Y así sucesivamente hasta llegar al 4. Siempre que ponemos un rango acá, siempre vamos a llegar al número anterior, al entero anterior de este número que ponemos aquí. Entonces ahora si corremos nuestro código, que sería bucles.py, le damos enter. Como ven, aquí la primera iteración, vamos a imprimir iteración for, la primera iteración y
la variable i valía 0, la segunda valía 1, la tercera valía 2 y así sucesivamente. Si quisiéramos contar del 1 al 5, simplemente le ponemos i más 1. Entonces ahora, si corremos el archivo bucles, podemos ver que ahora sí estamos contando del 1 al 5. ¿Ok? La siguiente forma de iterar... otra cosa, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí un signo numeral o un signo gato, como se llama en mi país, al principio de la oración, todo lo que está acá, lo que está en esa línea de código no se va a ejecutar. Es como poner un comentario, ¿ok? Entonces, básicamente, si ponemos esto no se muestra o no se ejecuta, más que nada. Vamos a poner entre paréntesis, es un comentario, ¿ok? Entonces, ahora sí, el siguiente bucle son los while. Por ejemplo, vamos a crear una variable que va a ser contador igual a 0, ¿ok? Entonces, los while es, nuevamente en inglés, mientras contador sea menor a 3, contador es 0, por lo tanto, esta condición es cierta. Cuando esta condición es true, se va a ejecutar lo de adentro. También tenemos que poner una indentación, al igual que en el for, también ponemos una indentación, ¿ok? Entonces ahí vamos a imprimir contador while y vamos a poner la variable contador. Y luego le sumamos 1 a la variable contador. Esto es lo mismo que poner acá, igual a contador más 1. Ahí puse una R de más. Básicamente lo que estamos haciendo es, al contador que vale 0 le estamos sumando 1. Pero se puede poner de esta forma como una forma abreviada, ¿ok? Entonces ahora si corremos nuestro bucle, vamos a ver que ahí contador while 0, 1, 2, ¿ok? Entonces, como en la tercera o la cuarta iteración, contador ya valía 3, esta condición es falsa, por lo tanto no se imprime nuevamente. Lo siguiente que vamos a ver son las funciones. Vamos a crear un archivo funciones.py. Las funciones sirven para encapsular un código, básicamente, ¿ok? Para poder reutilizarlo y mantener organizado tu código, ¿ok? La idea es que podemos asignar tareas específicas a una función, como por ejemplo sumar dos números, procesar un texto y luego poder llamarla desde cualquier otra parte del código. Entonces, por ejemplo, para definir una función se pone def, ahí estamos creando una función, luego el nombre de la función, que en este caso se va a llamar sumar, y entre paréntesis los parámetros que va a recibir la función. Puede recibir 0 parámetros o puede recibir un montón de parámetros. En este caso estamos recibiendo 2 parámetros que son el a y el b, y esos parámetros los vamos a sumar y vamos a retornar. Una función puede hacer algo y no retornar nada, ¿ok? En este caso vamos a retornar un resultado que va a ser a más b. Entonces, si nosotros quisiéramos sumar 5 y 7, pues creamos una variable de resultado, va a ser igual a sumar 5 y 7 y luego imprimimos el resultado. Entonces aquí vamos a correr las funciones, le vamos a dar enter y como ven la suma es 12. Entonces, ¿para qué sirven las funciones? Simplemente para reutilizar código. Por ejemplo, si quisiéramos sumar ahora 10 más 7, como ven ahora me pone 12, me pone 17. Entonces aquí no es necesario poner nuevamente el a más b, simplemente llamamos a la función y se ejecuta el código. Por ejemplo, acá vamos a tener la función saludar. Estamos definiendo la función saludar en donde le vamos a entregar el nombre como parámetro y vamos a imprimir. Aquí hay una f. ¿Qué significa este f? Que estamos usando un f string. Que todo lo que está dentro de las comillas es un string. Pero lo que está dentro de las llaves son variables que nosotros podemos agregarle al fstring. En este caso sería la variable nombre, ¿ok? Entonces aquí vamos a saludar hola, coma y el poner el nombre. Entonces eso es lo que hace la función. Como ven, no estamos retornando nada esta vez. Simplemente estamos imprimiendo en pantalla algo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner saludar a Carlos y saludar a María. Entonces esto se va a ejecutar 2 veces la función saludar. Primero va a saludar a Carlos y después a María. Vamos a borrar acá. Y como ven, aquí me pone hola Carlos y hola María. Estamos reutilizando la función para hacer ciertas funciones, o sea, ciertas acciones de forma repetitiva sin tener que poner siempre este print, ¿ok? Lo siguiente que vamos a ver son las listas. Vamos a crear un archivo listas.py, que es una lista, básicamente la lista es una estructura de datos que almacena un conjunto ordenado de elementos, ¿ok? Pueden contener distintos tipos de elementos, pueden contener cadenas de texto, números, otras listas, etcétera, ¿ok? Una lista se define así. Creamos el nombre de la lista, va a ser igual. Y siempre para crear una lista tenemos que poner paréntesis cuadrados, corchetes. Y dentro de la lista los elementos que la va a contener, separados por coma. En este caso una lista fruta que va a tener puros string que van a ser los nombres de las frutas. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos imprimir la lista de frutas, ponemos lista de frutas, le ponemos 2 puntos, coma y el nombre de la lista. Luego corremos nuestro archivo, lista.py. Y como ven acá me muestra la lista de las frutas. Si quisiéramos agregar un elemento a la lista, por ejemplo, vamos a agregar la uva. Se ponemos frutas.append, estamos agregando la uva y se va a agregar al final.
Entonces ahora si imprimimos nuevamente y ejecutamos esto, vemos que aquí me imprime la lista sin la uva y acá una vez que la agregamos, la imprime con la uva. Si queremos acceder a algún elemento de la lista, ponemos el nombre de la lista y el elemento que queremos acceder. Este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2 y la uva sería el elemento 3. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, imprimir la primera fruta, ponemos primera fruta y ponemos frutas y entre corchetes el número del elemento, que en este caso sería el 0. Si corremos ahora nuevamente, como ven acá, primera fruta sería la manzana. La segunda fruta sería el elemento 1, me pone segunda fruta la banana. Y la última fruta sería el elemento 3, que sería la uva, pero también le puedo poner -1. Y esto también me arrojaría el último elemento, que en este caso sería la uva. ¿Ok? Siguiente que vamos a ver es diccionarios. Vamos a crear un archivo diccionarios.py. Básicamente, ¿qué es lo que es un diccionario? Es una estructura de datos basado en una clave y un valor. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a tener un diccionario que se va a llamar persona, que va a ser igual. Los diccionarios siempre se declaran con paréntesis de llave. ¿Ok? Y este sería la clave o la llave. La llave o la clave sería el nombre y el valor de ese nombre sería Lucía y se ponen con 2 puntos. Para separar valor y clave de otro valor y clave se pone una coma y acá tenemos otra llave o clave que sería la edad, cuyo valor es 30. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a imprimir los datos de la persona, 2 puntos, coma y la persona. Vamos a correr aquí Python diccionario.py, le damos enter y como ven acá me pone datos de la persona y me imprime el diccionario. Si queremos agregar un elemento al diccionario, ponemos el nombre del diccionario, entre corchetes le ponemos el nombre de la clave que queremos agregar, en este caso, por ejemplo, ocupación. Y luego le ponemos igual y el valor que va a tomar esa clave, en este caso ingeniería. Entonces ahora, y vamos a imprimir nuevamente abajo el diccionario. Entonces ahora ejecutamos nuestro código y como ven acá me imprime el diccionario sin la ocupación, pero acá ya me agregó la ocupación ingeniería. ¿Ok? Y ahora vamos a ver las clases .py, clases y objetos. ¿Ok? Esto ya es programa un poquito más avanzado, pero quiero igual que lo veamos. Básicamente una clase es un molde que define las características y comportamiento de una entidad, y esta entidad va a tener atributos y métodos. Imaginemos un personaje de un videojuego. La clase sería el personaje, que sería un molde. Un personaje puede ser un mago, un guerrero, un elfo, un orco, etcétera. ¿Ok? Entonces la clase sería el personaje, cuyos métodos, o sea, atributos van a ser, por ejemplo, la clase, el nombre, edad, todo lo que caracteriza a nuestro personaje. ¿Ok? Por ejemplo, el poder, energía, si estamos pensando en un videojuego. No sé si escucha un ruido atrás, que están como con una cortadora de pasto. No sé si espero que no. A mí ya me tiene enfermo el ruido, pero espero no se escuche en el audio. ¿Ok? Y los movimientos de este personaje o las acciones de este personaje serían los métodos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un método sería atacar, otro método sería saltar, correr, etc. ¿Ok? ¿Se entiende que la diferencia entre atributos y métodos? Los atributos simplemente me caracterizan al personaje y los métodos serían sus acciones. Por ejemplo, la clase persona. Aquí tenemos, para definir una clase o crear una clase, se pone la palabra class y luego el nombre de la clase con mayúscula por conversión, la primera letra. En este caso sería la clase persona, después se pone 2 puntos y luego creamos el constructor. Y básicamente este constructor se ejecuta al crear un nuevo objeto de la clase, ¿ok? Y acá se pone def _init _. Así se define el constructor y entre paréntesis se ponen los atributos de la clase. Siempre se pone el atributo self, que básicamente hace referencia a la instancia actual. ¿Ok? Entonces, por convención siempre vamos a poner self para no enredar un poco en esta explicación con esto. Luego se ponen los atributos, nombre y edad, por ejemplo. Entonces, para definir los atributos de la clase se pone self. El nombre del atributo, que en este caso es nombre, es igual al parámetro de nombre que le estamos entregando. Y lo mismo self edad va a ser igual al parámetro de edad que le estamos entregando. ¿Ok? Y un método se define igual que una función, se pone def, el nombre del método, y se pone el self acá dentro, y los parámetros que puede llevar el método, si es que los lleva. Por ejemplo, vamos a definir el método saludar, que simplemente va a imprimir, hola, me llamo, va a ser imprimir el nombre, y tengo tantos años, ¿ok? Entonces, esto sería una clase. Un objeto, los objetos son instancias de una clase. Por ejemplo, vamos a crear un objeto que se va a llamar persona 1, que va a ser una instancia de la clase persona.
en donde aquí le estamos entregando los parámetros. Tenemos que entregarle el nombre, Ana, y la edad 25, ¿ok? Entonces aquí estamos creando la persona Ana con edad 25, que sería el objeto persona 1. Y si ponemos ahora persona 1.saludar, que sería su método, me va a saludar. Entonces si nosotros ponemos acá Python classes.py, le damos enter, como ven ahí me pone hola, me llamo Ana y tengo 25 años. ¿Ok? Entonces creamos un objeto Ana de la clase persona. Vamos a crear otro objeto, que es la persona 2, que sería un objeto de la clase persona, que se llama Luis, que tiene 30 años. Entonces vamos a poner acá persona 2 saludar y vamos a correr nuevamente Python classes y me dice, hola, me llamo Luis, tengo 30 años. Como ven, estamos usando los métodos de la clase persona. Y bueno, felicidades en este corto recorrido. Has aprendido cómo usar variables, condicionales, bucles, funciones, listas, diccionarios y clases de objetos. Y si necesitas profundizar, de todas maneras tengo un curso completo de más de 10 horas en donde enseño Python con mucho más detalles. Así que te lo voy a dejar acá al final del video, un enlace para que vayas a ver el curso completo de Python si te interesa aprender mucho más. Y bueno, y si te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme de alguna u otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago, aparte de ayudarme, que eso se agradece un montón, pueden tener acceso a todos los códigos de todos los videos que subo al canal y a los otros canales. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que muchas gracias a Juan Carlos, Manuel, Juan, Fernando, José, Joel, Oscar, Ham River, Jorge, Arley, Alberto, Anthony, Carlos, Rigoberto, Sureda, Diego, Israel, Gustavo, Luis, Durán, Víctor, Gabriela, Fred, Roberto, Juan, John, Luis, Maswell, Erasmo, David, Pablo, Carlos, Isaac, Bustaro, Eduardo, Oscar y DBS, Alexis, José Luis, Marcos, Oscar, Julio, José, Claudio, Hans, Denis, Víctor, Gustavo, Rodrigo, Valeria, Adrián, J. Torres, Daniel, Navis y José Jotze. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecer también a los miembros del canal de YouTube, a Luis, a Elcio, Nando, Claudio, José, Juan Carlos, Hernán, RBO, Lucas, Nacho, Dimas, Maxi, Type, Claudio, Joseph y Sebastián. Muchas gracias también a usted. Agradecer también los últimos cafecitos que me han regalado, así que Jorge Juárez, a Pérex Javier y Coffee Supporter, muchas gracias a ustedes también. Y bueno, voy a dejar este video hasta acá, espero te haya gustado, te haya servido. Te invito a suscribirte, dale like al video y como te dije te voy a dejar, acá un curso de Python completísimo y acá otro video que te va a recomendar YouTube. Te mando un abrazo, que estés bien. Chau, chau.